Si te parece, vamos a dar paso a nuestra siguiente entrevista en lo que damos un espacio para la primera que como ya vimos, se tuvo que postergar. Está con nosotros el padre Marcelo Pérez. Él es párroco de Simojovel, Chiapas. Y el padre ha tenido una actividad muy, muy interesante, muy intensa, sobre todo, Alejandro, en aquella región, sobre todo en el municipio de Panteló y la zona en general de los Altos de Chiapas, que está bajo acoso de grupos paramilitares de hace mucho tiempo y también ahora mismo de bandas de delincuencia organizada que provocaron el desplazamiento de miles de personas, cerca de 3.500 personas. Hay un diálogo en Panteló que empieza a dar resultados. Uno de estos resultados es que finalmente la presidenta municipal, Delia Janet Velasco Flores, pues renunció al cargo. Esta personaje está señalada de formar parte o estar cercana a grupos de delincuencia organizada que tienen asolada esta región y que provocaron un clima de mucha zozobra y también de mucha muerte. Por lo menos se han documentado unas 200 asesinatos en los últimos años. Padre Marcelo, buenos días, bienvenido a Momentum. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenos días, estamos a la orden y pues aquí, pues haciendo lo que se puede, colaborando, construyendo la paz con los hermanos y hermanas ahí en Panteló. Gracias. Me acompaña Alejandro Saldaña, quien le saluda, y le pediría a Alejandro si quieres hacer la primera pregunta, por favor. Con mucho gusto, padre. Pues muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Momentum, Alianza de Rompimiento TV y Pie de Página. Pues, padre, si fuese tan amable de hacernos un trazo general, ¿cuál es la situación que se está viviendo actualmente? Desgraciadamente, de pronto la información no nos llega con la fluidez que uno quisiera. Entonces, para nuestro auditorio, las muchas personas que nos están siguiendo, si nos puede relatar en breve cuál es la situación, qué ha pasado con la presidenta municipal Delia Janet Velasco Flores, un panorama general, sobre todo tomando en cuenta también las familias desplazadas, que son no pocas familias. Si es tan amable, padre Marcelo, por favor, y muchísimas gracias por su presencia. Cómo no, con mucho gusto. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta primero es que hace 20 años comenzó esta violencia, pero donde más se fue anidando el crimen organizado en el ayuntamiento es hace 8 años. Ese es el testimonio de las autoridades de las comunidades que son agentes y comisariados, que ellos comenzaron a buscarme y que eso se fue generando asesinatos, y ellos expresan que hay como 200, más de 200 asesinados allí en el municipio de Panteló. Y al darse cuenta que la ausencia del Estado, porque ponían su queja ante el Ministerio Público, ante el juez, pero nunca encontraron eco, sino que hubo una ausencia total del Estado. En ese aspecto, pues fue que la muerte de Simón Pedro, el día 5 de julio, eso detonó la situación del ya salir públicamente los autodefensas el 6 de julio. Y en ese aspecto, pues, intervenimos para que eso no siguiera un camino de violencia, de enfrentamiento. Pues exigimos al gobierno, pues, que hiciera presencia. Y fue entonces que la semana pasada tuvimos 2 mesas de diálogo, el martes y el viernes pasado. Se presentó el martes pasado los 6 puntos que presentaron los hermanos allí en Panteló, y el viernes fue que presentó la respuesta el gobierno, y donde ya se confirmó la renuncia de la actual presidenta interina. Y en este contexto, hoy, en este momento, se están reuniendo la población de Panteló para elegir sus nuevas autoridades desde usos y costumbres. Otra buena noticia, es como un efecto o un resultado de estas mesas de diálogo, fue que el retorno de la semana pasada de una comunidad que es San José del Carmen, perdón, y entonces fue muy positivo, y otras personas más que están retornando a sus hogares, que es muy buena señal. Sin embargo, no hemos alcanzado
la paz, porque la paz se va construyendo, es un proceso poco a poco. Sí, padre, ¿qué importancia tiene que haya renunciado a la presidencia municipal interina? ¿Qué lugar ocupaba en las peticiones que hizo la población de Panteló? Eh, Porque se ha mencionado mucho esta colusión, pues, entre autoridades locales y bandas de delincuencia organizada. Inclusive en algún momento en la campaña electoral hubo protestas, padre, justo porque participaba el mismo grupo político que está vinculado a estas acciones ilegales. ¿Qué importancia tiene que haya renunciado la presidenta municipal interina, padre? Y este proceso, ¿qué significa? ¿Qué significa también en adelante para la pacificación de Panteló? La persona que se elija, supongo que debería tener un perfil totalmente distinto, ¿no? Pero no sé si hay alguna otra tipo de supervisión que se vaya a plantear para la gestión que viene en adelante, padre. Pero creo que es muy importante la renuncia de la presidenta, porque eso, y también renunciaron todo el cabildo. Ahí está la desaparición de poderes y abre caminos para que legalmente pueda ser la elección de nuevas autoridades. Si no fuera así, si no hubiera renunciado la presidenta, bueno, entonces, aunque nombraran sus autoridades las comunidades, el municipio no tendría efecto en términos en esa situación. Pero eso es por una parte. Y por otra parte, cuando ya no tiene poder la presidenta, eso significa también parte de una desarticulación del crimen organizado y que es muy importante, pero también la comunidad está luchando para que no tome posesión el presidente electo que es Raquel Trujillo y que también es importante porque la comunidad identifica como parte del crimen organizado y es por eso que se levantaron en armas porque al darse cuenta de que queda una persona que está coludido con el crimen organizado, aumentaría más muertes. En mayo hubo 6 ejecuciones en un mismo día y el 3 de julio otra ejecución y el 5 de julio otra ejecución. En realidad era una situación de mucho miedo, de terror, de temor, en que nadie puede levantar la voz. Ahora el pueblo que se ha unido, se ha organizado, ahora hay una gran esperanza. Y en este nombramiento de nuevas autoridades, pues eso es lo que se desea, de que sea la voz del pueblo, el poder del pueblo en quien se ejerza y por medio de la elección de usos y costumbres. Padre, tengo dos preguntas que hacerle. La primera, que tiene que ver con su comentario último, es si la depuesta presidenta municipal Delia Janet Velasco Flores fue electa por usos y costumbres o fue a través de alguna organización, algún partido político. Y la segunda cuestión, padre, que le quería yo preguntar, si nos recuerda estos 6 puntos que se pusieron en la mesa de negociación que se ha estado dialogando y, por lo que tengo entendido, ha permitido al menos avanzar hasta cierto punto y ha permitido el regreso de personas, nos decía usted, de la comunidad de San José del Carmen, que bueno, que es un avance, todavía no se puede hablar de paz, pero es un camino hacia una situación de mayor estabilidad. Son dos preguntas. La primera es sobre la depuesta presidenta municipal de Janet Velasco, si fue por usos y costumbres o fue a través de alguna organización política. Y lo otro que me parece muy importante es, si no recuerdo, estos 6 puntos de la mesa. Gracias, padre. Sí, la presidenta es interina porque fue desaforado el presidente anterior y entonces es desde el Partido Democrático, PRD. Sí, es en ese partido. Y los 6 puntos que se tiene es, el primer punto es que el gobierno reconozca que en Panteló hay un problema que es la existencia de un crimen organizado en el ayuntamiento. Ese es el primer punto. El segundo punto, justicia a las víctimas del crimen organizado. Investigación, detención y castigo a los responsables. El número 3 es ser reconocidos como pueblos originarios indígenas
y respetar el nombramiento de sus autoridades por usos y costumbres. En el número 4 es auditoría en el municipio de Panteló en el periodo de Santos López Hernández y Delia Yanet Velasco Flores. 5. Prohibir cantinas y venta de drogas. Se declara el municipio de Panteló libre de alcohol y drogas. El número 6 es renuncia de la presidenta actual interina y no vamos a permitir, dice, a que Raquel Trujillo Morales asuma el cargo a la presidencia. Esos son los 6 puntos que expusieron el martes pasado. Ok, y sobre este punto último, el 6, ya se avanzó con la renuncia de la presidenta interina, según nos comenta. Y esta negativa a que sea Raquel, ¿me recuerda el apellido? Es Raquel Trujillo Morales. Trujillo. También es candidata o llegó en esta elección por algún partido, también es PRD, sí, o es otra organización. Okay, no, es el PRD. Ok. Bueno, entonces de estos 6 puntos, al menos en el sexto ha habido un cierto avance. Y de los otros 5, ¿qué nos puede comentar, padre Marcelo? Bien, yo creo que en el primer punto, por ejemplo, que el gobierno reconozca que hay en Panteló, hay un problema que es el crimen organizado. El hecho de que ya están dando las respuestas es un reconocimiento implícito, no así explícitamente, porque también pues es culpable el gobierno por la ausencia. Yo lo planteo como las raíces del problema son 2. Una es la presencia del crimen organizado y la segunda es la ausencia del Estado. Y entonces, y en el número 3, que es el nombramiento de sus autoridades de usos y costumbre, pues se está dando en este momento, se están reuniendo y se está avanzando. Entonces, el hecho de que ya el Estado haya dicho, bueno, sí, nombren sus autoridades desde sus usos y costumbres. Y ya los otros temas, la auditoría nos comentan también de que sí se está haciendo. El martes pasado se entregó un documento firmado por los 86 agentes de las comunidades y 18 barrios en la cabecera de Pantelón. Entregaron un documento donde solicitan la auditoría a estos funcionarios. Y lo que es el número 5, pues eso ya con el tiempo se irá dando cuando ya se tenga. Prácticamente es también una decisión del pueblo que tiene que asumirla. En términos generales, yo veo con mucha esperanza y que esos 6 puntos que plantearon, como que vieron también los desplazados, que se va generando este ambiente para el retorno. Y por supuesto que la paz no es un hecho de un momento, sino que se va construyendo poco a poco. Ya en el momento que plantean, eso ya son los pasos para ir construyendo la paz. Y parte de este proceso de construcción implica que se cumplan los puntos y que se garanticen, puntos que están en negociación, padre, y que se garantice la no repetición. Yo le quiero preguntar, ¿qué pasó con el presidente municipal electo? ¿También renunció, padre? No, aún no, pues el Estado está viendo el proceso, pero lo que sí garantizó el Estado es que no va a asumir el cargo. Así lo dijeron todos. Sería una gran imprudencia de parte del Estado de que impusiera por la fuerza, porque realmente la población está totalmente cansado, totalmente han tomado una decisión de que en el séptimo punto, de que no van a permitir la entrada de que asuma el cargo a la presidencia. Y hay otro punto también que le quería plantear, padre. Este fin de semana se publicó en la revista Proceso un artículo, un reportaje de nuestro compañero Isaín Mandujano, y que es como una especie de recuento de lo que sucede allí y recuerda, por supuesto, que el surgimiento de este grupo de autodefensa llamado El Machete, pues es la expresión más visible y más mediática de un hartazgo profundo que tiene muchísimo tiempo de la población ante este abandono total, yo me atrevo a decir, padre,
de las autoridades de todo tipo. Pero hay un apunte en el sentido de que habría por lo menos 20 personas que formaban parte de estos grupos señalados como vinculados a la delincuencia organizada, que fueron detenidos y que su paradero no se sabe. ¿Usted tiene noticias de esta situación, padre? ¿Nos podría comentar algo? Es parte de nuestra preocupación también porque nadie puede ser pues detenida o esa situación nos preocupa mucho y estamos haciendo el trabajo. A ver, primero es localizar, saber si en dónde están, si están vivos. Y entonces, y el siguiente paso es escuchar cuáles son las condiciones que ponen para liberar. Yo tengo la gran esperanza de que estén vivos, pero las comunidades no le tienen confianza a las autoridades y quizá por eso no las quieren entregar. Las autoridades dicen, entréguenos, nosotros somos la justicia, hagamos en la vía legal, pero la vía legal pues les falló, les traicionó y en ese aspecto por eso temen mucho entregarlos. Sin embargo, estamos trabajando en eso. Yo creo que es cuando se presentaron, manifestaba el testimonio de una persona que fue secuestrada a su hija y que fue a pedir, a meter su demanda en el Ministerio Público y para que procediera le estaban cobrando 50,000 pesos. Y pues es gente campesina, pobre, que realmente no tiene, viven al día y no tienen un sueldo pues mensual o quincenal, sino lo que van sembrando son campesinos, indígenas, y en ese aspecto fueron al juez y lo mismo también le dijeron que no hay nada. Y por eso hay mucha desconfianza hacia las autoridades, aunque hay una petición de parte de las autoridades, ténganos confianza. Sin embargo, yo creo que la confianza se va recuperando no con palabras, sino con hechos. Tengo una gran esperanza de que sí podamos avanzar también la localización de las personas y que podamos recuperarlas vivos y vivas. Es parte también de una preocupación de un servidor. Alejandro. Sí, pues me parece bien interesante, padre, y creo que sus palabras son contundentes y son verdaderamente pues llenas de verdad, ¿no? O sea, son muchísimos años de desconfianza, de construir desconfianza, así que las comunidades pues entiende perfectamente que no tengan confianza ante las autoridades, sobre todo por esto que usted dice, que digamos la descomposición en la región comenzó por una mancuerna terrible, por un lado la presencia del crimen organizado y por otro lado la ausencia del Estado. Entonces se crea ahí una situación, pues que como usted ya nos ha detallado, de pues enorme riesgo para la población. Entonces me parece que muy claro lo que usted comenta acerca de la paz, no es un punto de llegada, ¿no? No es un punto como si fuera un recorrido y llegamos aquí y ya estamos en paz, pues no, sino es un proceso de construcción y en este sentido los 6 y ahora 7 puntos de la negociación, pues me parece que apuntan en esa dirección, ¿no? Tendría otra pregunta, padre, más o menos, digo, ya Alberto hizo el planteamiento acerca de estas personas pues desaparecidas, que no se sabe su paradero, pero de personas desplazadas, de comunidades que todavía no pueden regresar a sus casas, a su siembra, a su parcela. ¿Tienen idea de más o menos cuántas personas, de qué comunidades se encuentran en una situación así? Según se ha documentado, es más de 3,000 desplazados. Regresaron la semana pasada como 400 personas aproximadamente. Entonces, hay distintos tipos de desplazamientos que se fue dando, otros por miedo a esta violencia para salvar sus vidas, pero otros también salieron huyendo porque saben que son cómplices o forman parte del crimen organizado y entonces, y eso, la población han declarado que no deben volver a esa comunidad por tanto daño que han hecho. Y yo creo que llevaría buen tiempo, aunque nos da mucha esperanza de que ya el nombramiento de sus autoridades, si el Congreso ya les da
todo el aval. Creo que eso abre muchos horizontes, muchos caminos ya para avanzar más en la construcción de la paz. Sí, la verdad que este camino es largo, es largo. Dos preguntas para cerrar la entrevista que le agradecemos, padre Marcelo Pérez. Una de ellas, esto que se ha avanzado hasta ahora y los puntos en la medida que se van cumpliendo, ¿se consideran suficientes para que regrese la normalidad, la tranquilidad a esta región de los Altos de Chiapas? Y dos, quería saber su situación personal, padre. Usted ha sido amenazado en varias ocasiones, la última fue bastante grave. ¿Cómo se encuentra? ¿Las amenazas han cesado? ¿Tiene usted protección? ¿Cómo se cuida? ¿Qué tal está, padre? Estas dos preguntas, si me hace favor. Sí, yo creo que o sea, ningún municipio basta para que esté en paz con 6 puntos. Siempre van saliendo más. Por eso se habla de una construcción de la paz y creo que es una tarea permanente, no es una meta como ya señalaba el amigo Alejandro, sino es de todos los días, pero hay de construcción a construcción. Esta situación de Panteló pues llegó a un nivel tan alto, tan preocupante, de la violencia. En todos los municipios hay violencia, pero hay de violencia a violencia en ese aspecto. Es una tarea diaria, todos las autoridades en todos los momentos. La situación de mi persona, bueno, tengo medidas cautelares otorgadas por la CID y lo veo bastante preocupante, aunque eso no me quita la paz para seguir trabajando, porque creo que la paz es más importante, más grande que la amenaza. La paz es más importante que incluso la misma muerte. La paz es más importante que el peligro, porque si uno no arriesga, bueno, entonces por eso se impone el crimen organizado. Sin embargo, el grado de peligro está en que no es solo el municipio de Panteló, es varios municipios que están conectados. No solamente es las autoridades de Panteló que estuvieron coludidos, que formaron parte, hay otros niveles de autoridades que están coludidos y eso hace más, entramos en mayor peligro porque entonces nada más estamos tocando la punta del iceberg. Y en esa situación se está tocando intereses oscuras de otros funcionarios de altos niveles. Puede haber diputados, diputadas y partidos que se les ve tocado sus intereses. Vemos que los partidos es la puerta de la entrada del crimen organizado y aparte de que divide las comunidades, pero también es la puerta para la entrada del crimen organizado. Y por eso para nosotros la paz es fruto de la lucha del pueblo organizado y unido. Esta situación de peligro en mi vida no nos quita el sueño ni el hambre para seguir trabajando, porque sí, es muy importante que hayan más personas, así como ustedes, que construimos la paz cada día, poniendo nuestros granitos de arena. No hacemos mucho, pero al menos ahí estamos, alzando la voz, haciendo lo que se puede hacer. Pues muy bien, padre Alejandro. No sé si tengas alguna otra pregunta, si no Más para... que, más Sí, que, adelante. más que preguntas, una reflexión, padre. Realmente me quedo con dos cosas. Primero, pues esta vocación y este llamado pues a la paz como un proceso colectivo en primer lugar, porque esto no se puede arribar de manera individual ni independiente, pues, ¿no? Se lo digo con toda honestidad, sus palabras pues simbran al mencionar que es más importante la paz que la vida misma. Y la otra cosa con la que me quedo, que me parece un mensaje, pues yo diría general, específicamente para partidos, organizaciones políticas y gobierno, esta frase que me parece que es demoledora y contundente. Los partidos son la puerta de entrada del crimen organizado. ¡Paf! O sea, me parece muy, una aseveración bastante fuerte, pero una aseveración que tiene fundamentos, al menos para la zona de Panteló
Simojovel, Chenaló y toda esta zona del bello estado de Chiapas. Solamente agradecerle, padre Marcelo Pérez, el espacio en Rompeviento TV y Pie de Página, en Espacio y Momentum está abierto para pues darle seguimiento no solamente a los 6 o 7 puntos o los que aparezcan de esta situación, sino en general para documentar, para informar, ver qué pasó con estas personas que comentaba hace un momento Alberto, desaparecidas, saber su paradero. En fin, este espacio está abierto para usted y para todas las comunidades. Muchísimas gracias, padre Marcelo Pérez. Buena mañana. Muchas gracias a ustedes también, que Dios los bendiga a ustedes. Igualmente, padre, cuídese y seguimos en comunicación. Claro que sí, muchas gracias.